¿Cómo era trabajar con el presidente Ricardo Lagos? Ricardo Lagos tenía mucha solemnidad. Era un jefe de Estado. ¿Te tocó vivir una concertación que llevó al país a un crecimiento económico? En torno al tema de los derechos humanos surgió la concertación. Primero la concertación por el no. Y después la concertación por la democracia en los gobiernos de Elwin Frey, Lagos y Bachelet. Yo ahí fui diputado, canciller, en fin. Los mejores 20 años de la historia de Chile. ¿Fanático o un apasionado de la política? Es que es mi vocación. ¿Qué tendría que pasar para que Ignacio Walker fuera de derecha? Imposible. En tu mente hay muchos secretos, hay cosas que solo tú te vas a llevar a la tumba. ¿Puedo decir algo sobre Boric? Yo Por favor. estoy como revelando aquí una historia nunca contada. Según tu hermano, el emprendedor número uno de la familia era tu padre. Lejos. Lo que pasa es que mi padre era abogado, trabajaba ahí con grandes proyectos de inversión, por ejemplo, el metro, era abogado de los franceses, Celulosa Constitución, era abogado. Pero él tenía la veta minera. Entonces un día llega don David Gutiérrez, con su gorrito, su bufanda, casi sin dientes, lo conocimos mucho después, a la oficina de mi padre en Agustina 1055, cuarto piso. Estoy hablando de los años 70. Y le dice, mire, a la secretaria de la señora Silvia, quiero hablar con don Ignacio. Claro, ¿y de qué se trataría? No, es que un negocio minero. Negocio minero. Mi padre ejecutivo era abogado, está en otro rubro. Entonces fen hablando por aquí, lo recibe mi padre. Y don David venía con unas muestras de minerales en Aysén, que nosotros llevamos muchos años allá. Y entonces mi padre tenía una veta minera, porque su abuelo había vendido, ponte tú, creo que fue el teniente, Mira. por nada, porque el teniente antes que fuera el teniente, se lo vendió, no sé, por los americanos, la Braden Copper Company, no sé cuál habrá sido. Y tenía una veta minera, y se fue en una mula, en Aysén con don David Gutiérrez, 7 días para llegar ahí cerca de Mañiguales, qué sé yo. Y entonces, bueno, empiezan a explorar, y historia corta, en 1983, una década después, todos los hermanos, somos 9, íbamos en el verano con chuzo y picota con los trabajadores de 8 a 6 a trabajar, en la faena previa a la minería. Bueno, mi hermano Pedro, que tenía 25 años, trajo 2 barcos de España, con la maquinaria. Bueno, era así. Este emprendedor, dices tú. Era un soñador. Y se inaugura esto en 1983. Yo estaba en Estados Unidos estudiando en Princeton, Ciencias Políticas. Y resulta que después de todo el esfuerzo, que fue increíble, monumento, se metió en la Metal Gesellschaft. Después se salió. Bueno, se inaugura el 83, 84, todos fascinados. Y se viene abajo el precio del zinc, el peor precio en 60 años. Minera Estuvo al Toki. borde de la quiebra, el Toki. La minera el Toki. El peor precio del zinc de la historia. Bueno, y ahí, no sé cómo mi cuñado, Marco Echenique, que murió hace como 24 años, casado con mi hermana la Tere, la única hermana de 8, de 9. Entonces, bueno, se vende al final unos canadienses, no sé quién, no sé qué, salvó la quiebra por lo menos, se quedó con algún capital, se hizo bien la negociación, y siguió invirtiendo en madera, en turismo, en ganadería, en Aysén, y al final de sus días, con mi hermano Antonio, que creo que lo han entrevistado uno de estos días, que es agricultor, se compraron un fondo en Morsa, en Curicó. Ustedes son de Curicó. Curicano, aquí, quinta región. Increíble. Sí. Curicano. ¿Quinta región de dónde? Viña del Mar. Ah, mira. Yo era senador por el interior. Bueno, Así es. entonces se compraron un campo en Morsa, murió mi papá el 2001 y Antonio está hasta el día de hoy, tiene como 1000 hectáreas, yo creo, ahí en Curicó, en distintos lugares, fruticultura. Bueno, él fue ministro de Agricultura. Entonces, fue un emprendedor, fue un soñador, ganó plata, perdió plata, 9 hijos. Bueno, esa es la historia de mi padre. Un inspirador para ti que era el hermano mayor. Para todos, para los 9. Es que mis padres fueron increíbles. Mi madre fue, a ver, un personaje, la Sally, le decían. Ella se llamaba Isabel Margarita, pero tenía una institutriz cuando chica en Pirque, vivíamos nosotros, y una institutriz inglesa. Entonces, Isabel Margarita es imposible. Dijo, tú te vas a llamar Sally. Y fue la Sally toda la vida, la Sally Prieto. Bueno, así es que una influencia en todos, pero en mis hermanos empresarios, yo siempre he estado en el mundo académico y político, pero tengo hermanos empresarios, profesionales, todos trabajaban alrededor de estas empresas, de estos emprendimientos. Fue un personaje. ¿Con quién te tocaba dormir cuando eran estos 9 hermanos? La mujer probablemente sola,
Pero los hermanos, Sí. Yo en Pirque vivía con Pedro, yo creo, en la misma pieza cuando chico, 6, 7, 8 años. Pero después yo tenía el privilegio de ser hermano mayor. Entonces en Roberto del Río, 1588, ahí cerca de son todos Pucuro, el buenos Vergel. buenos Bueno, para el número. Claro, bueno, me acuerdo, ahora hay un pequeño edificio, me da mucha pena, porque mi padre ganó un juicio, creo que la compañía de gas, y se compró esta casa en Roberto del Río con 9 hermanos, que jugábamos pichanga en la calle, por supuesto, y cada frenada y chantada de auto, mi mamá sufría que habrá muerto de los niños. Bueno, jugábamos los 8, la terna también, yo creo. Entonces, ahí yo tenía en el tercer piso una guardilla, una pieza solo. Y mi hermano, imagínate, los 8 distribuidos en las otras 3 o 4 o 5 piezas. El tema de las letras, la lectura, ¿nace por el lado paterno o materno? Mira, los pedagogos me van a matar por lo que voy a decir. Yo les voy a decir cómo aprendí yo a leer. Yo soy un lector empedernido, lo he sido toda la vida. Me produce placer leer. Yo partí leyendo de una manera completamente contraindicada. Porque mi padre cuando éramos chicos nos castigaba al rincón. ¿Ya está? Al rincón. Listo. 2 horas. Cuando habíamos hecho alguna maldad. Y después cuando era un poquito más grande, adolescente, lectura de un capítulo de un libro. Y quedaríamos que reportarle, informar. Bueno. Entonces me dio un libro que se llamaba Agonía y Éxtasis, de Irving Stone, La vida de Miguel Ángel. Bueno, entonces uno seguía la pieza, a leer el capítulo, pero a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, yo no bajaba y sube mi padre, una casa en la playa que teníamos en Cachagua, y me dice, bueno, ¿y el capítulo? Yo estaba terminando de leer el libro, porque era tan absolutamente fascinante. Después, de hecho, fui con él, me invitó a Europa ahí cuando yo tenía 17 años, me dijo, si saca un 6,5 te invito a Europa, saqué el 6,5. Y fuimos a ver Miguel Ángel en la Galería de los Uffizi en Florencia, qué sé yo. Yo sentía respirar a los monumentos, estatuas, obras, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel. Nunca más en la vida dejé de leer. Después me regaló como a los 17, 18 años, increíble, el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, que era 800 páginas, 1000 páginas. La experiencia de la Unión Soviética, de Stalin. Solzhenitsyn fue un gran líder espiritual. En fin, estuvo en el Gulag, prisionero. Bueno, ahí fijé mi postura respecto al comunismo, pero la lectura se me hizo no una obligación, un placer a lo largo de la vida. Nunca dejé de leer. Mira la forma en que aprendí, castigado. Por eso digo, los pedagogos no van a estar muy contentos, pero así me tocó. ¿Cuántos libros Ignacio Walker ha leído en su vida? Imposible. Yo tengo una gran biblioteca. Yo leo de a 3 o 4 libros simultáneos. ¿Ah? Porque de repente el estado de ánimo, están saliendo cosas aquí increíbles en estos días. Bueno, muchísimo, cientos y miles. Porque después estudié Derecho en la Chile, después saqué un doctorado en Ciencias Políticas en Princeton en los años 80. Y la lectura era una obligación, pero también un placer. Las universidades estadounidenses, que son increíbles. Por eso me da tanta rabia lo que está ocurriendo ahora en la era Trump contra la libertad académica, la libertad de expresión. Imagínate cortar los financiamientos Harvard, $2.000 millones de dólares, ¿no?, dedicados a la ciencia, a la medicina, a la investigación. Pero la lectura y escribir, a mí me produce mucho placer escribir. Yo he escrito varios libros. Nos dijo Antonio que estabas muy dedicado a la escritura. Sí. ¿Es real? Sí. Es que yo he publicado unos 10, 12 libros, 5 en los últimos 5 años, porque ahora estoy en modo académico, como académico en la Universidad Católica de Valparaíso. Hago clases también en la Universidad Católica aquí en San Joaquín. Y bueno, sí, estoy empezando un nuevo libro. Estoy inspirado en estos años de vida académica, con toda la trayectoria, una vida política. Antes de seguir con este capítulo, te dejo invitadísimo a ver nuestra plataforma somosrentable.com, el primer crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos, donde nosotros coinvertimos en cada uno de los proyectos inmobiliarios que hay en la plataforma y donde desarrollamos proyectos propios. Te invitamos a sacarle mayor rentabilidad a tus ahorros a través de nuestra plataforma. Te esperamos en somosrentable.com y seguimos con este capítulo. ¿Cómo fue el periodo, y nos volvemos para los años 90, el periodo de la concertación? Porque ha ido cambiando, ha ido mutando de alguna forma el espectro político, y hablamos antes con unos socios y que efectivamente te tocó vivir una concertación que llevó al país a un crecimiento económico
Entonces, ¿cómo eran en esos entonces los negocios? Y ustedes como familia siempre estuvieron relacionadas a emprendimiento y me imagino que había muchas oportunidades y la relación entre público y privado se daba, o sea, de manera mucho más fluida. ¿Cómo eran en ese? Pero mira, la Concertación, yo soy viudo de la Concertación. Ah, Soy nostálgico de la Concertación. ¿sí? No para volver atrás, pero el espíritu de la Concertación. No, ya no existe. Por eso estoy con Carolina Toda, podríamos hablar sobre eso. Lo que usted Que ella quiera. viene de ahí. Pero te quiero decir lo que tú quieras. Te quiero decir, para que no me hagas sentirme muy bien. Los guricanos me desesperan. Está muy bien. Bueno, entonces, el antecedente de la Concertación fue la lucha contra la dictadura. Eso fue lo que le tocó a mi generación. Yo fui abogado de la Vicaría de la Solidaridad a los 23 años. O sea, egresé de Derecho en la Chile, di mi licenciatura, tuve una gran oferta, el mejor estudio jurídico de Chile, el sueño del pibe. Pero yo decidí que no podía ejercer libremente la profesión mientras en Chile se violaban los derechos humanos. Bueno, y fui a Plaza de Armas 444, ahí al lado de la catedral, segundo piso. Pedí entrevistarme con Alejandro González Poblete, porque este es el antecedente de la Concertación. El jefe jurídico, una persona notable. Y le dije, mira Alejandro, yo, en fin, estudié Derecho, me fue bien, yo era buen alumno. Acabo de dar la licenciatura, yo quiero trabajar aquí. Bueno, la semana siguiente estaba redactando mi primer recurso de amparo. Tuve 3 años, después nos fuimos a Estados Unidos con mi señora. Y en los años 80, en torno al tema de los derechos humanos, se produjo el gran encuentro de demócratas cristianos, socialistas, democráticos, que la renovación socialista era el gran fenómeno en los años 80, Ricardo Lago, en fin. Y en torno al tema de los derechos humanos, digo esto porque en torno al tema de los derechos humanos surgió la Concertación. Primero la Concertación por el no, el plebiscito del 88, yo fui parte de todo eso muy activamente. Y después la Concertación por la democracia, los gobiernos de Elwin Frey, Lago y Bachelet. Yo ahí fui diputado, canciller, en fin. Estuve asesor del presidente Elwin en los primeros 4 años. Entonces, la generación mía, que le tocó la dura, ¿no?, en los tiempos difíciles, como se dice, sutilmente, encontramos un camino que Patricio Elwin, a quien yo admiro tanto, trabajé con él 4 años, lo llamó en un libro El reencuentro de los demócratas. Así se llama. Yo creo que ese título resume todo, ¿eh?, en lo que fue la Concertación. Primero por el no, después por la democracia. Y después eso fue el encuentro entre Democracia Cristiana, mi partido toda la vida, aunque renuncié hace un par de años, y socialismo democrático, ¿no? Los mejores 20 años de la historia de Chile, a mi juicio, sin duda alguna. Yo tengo un libro que se llama Pasión por lo posible, Elwin, la transición y la Concertación, donde cuento toda esa historia. Paso el aviso. Y eso genera ese movimiento de primero el no, el tema del derecho humano, reúne como interés, como basal, como común denominador a todos estos grupos para decir, unámonos y nace la Concertación. Pero unámonos sobre el futuro, porque con toda la experiencia dura, no dramática de esos años, con todo el quiebre democrático anterior, no hay que olvidarse, ¿no?, todo el quiebre de los años 70, comienzo, la Unidad Popular, en fin, yo fui muy opositor y crítico de todo eso. Pero, ¿cómo construir un futuro? Si la Concertación no nació en fíjate, en el año 87, yo lo cuento ahí en mi libro, hicimos una reunión en Olmué, quinta región, cerca de Viña. Unos 15 cientistas sociales de CIEPLAN, yo era de CIEPLAN con Alejandro Foxley, Flaxo, Suri, LED, 15, estábamos deprimidos porque el 87 venía el plebiscito para Pinochet, para reelegir a Pinochet. Y el Partido Comunista estaba comprometido con la rebelión popular de masa, el uso de la violencia militar y paramilitar, la internación de armas de Carrizal Bajo, el intento de asesinato de Pinochet. El 87 habíamos intentado la movilización social, que no resultó al final en el objetivo que tenía. Estábamos entonces entre el sí a Pinochet, 8 años más de Pinochet, y la rebelión popular de masas del Partido Comunista. Bueno, y nos reunimos en Olmué para sacarnos la depresión, como cientistas sociales, tratando de pensar en el futuro. Y decidimos, Eugenio Tironi tuvo mucho que ver con eso, escribí un papelito de 3 páginas, ahí lo tengo, en que decidimos que nuestro enemigo no era Pinochet, sino que el miedo. Había un miedo en Chile. Hubo un famoso libro de Patricia Pulitzer, la periodista, el 87, que se llamó Miedo en Chile. Y la forma de vencer el miedo era inscribirse en los registros electorales. Casi nos mataron porque eran los registros de la dictadura. Y llamar a votar no. No a Pinochet, entre todos los que estuvieran a favor de decir no a Pinochet. Bueno, y eso fue lo que resultó, ¿no? Entonces, bueno, salimos ahí victoriosos, fue una épica. En mi generación yo me daba por pagado con eso.
Y después tuvimos los mejores 20 años, bajo cualquier parámetro, cualquiera, ¿ah? Económico, social, tema de los derechos humanos, Comisión Rettig, Valech, etc. Entonces, cuando vienen estos jóvenes del Frente Amplio, que les respeto, tengo un hijo ahí, con Boric, Jackson, Camila Vallejo, etcétera, el 2011, pero después del 2015 y el 2021, ¿no es cierto?, a cuestionar y mofarse un poquito de estos 20 años de la concertación. Acuérdate, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Bueno, a mí me bajó la indiada y por eso escribí ese libro, Pasión por lo Posible, tratando de explicar por qué habíamos hecho lo que hicimos. Por supuesto que hubo falencias, hubo limitaciones, como en todo proceso, pero hoy yo siento que en Chile hay una cierta reivindicación del espíritu de la concertación, del reencuentro, del crecimiento, de la reducción de la pobreza, también de la desigualdad. Bueno, bajo cualquier parámetro, ¿no? Y lo pruebo ahí en mi libro, trato de probarlo. Uno de los mensajes que entre broma y verdad que decía tu hermano Antonio es que efectivamente díganle o pregúntenle que, oye, pongan una concertación pero con ciertos límites o con ciertos pares por un lado, para la izquierda, matices, porque al final, claro, el análisis que algunas personas hacen es que efectivamente ese grupo político se ha ido hacia la izquierda y se ha ido extremizando de alguna forma, llevando al extremo, lo que hace inviable la conducción política. ¿Y cuál era la pregunta, Antonio, entonces? La pregunta no, ¿cómo rescatar ese espíritu inicial? Yo creo que era un mensaje y una pregunta. Fueron dos. Claro, era un mensaje de, sí, oye, dile a mi hermano Ignacio que vuelva un poquito. Pero mira, yo entiendo perfectamente. A ver, la concertación se acabó el 2010, cuando fue elegido el presidente Piñera, ¿no? Eugenio Tironi por ahí escribió que el primer gobierno de Piñera era el quinto gobierno de la concertación, porque tenía muchos elementos de continuidad, de crecimiento, reducción de la pobreza. Yo fui presidente de la Democracia Cristiana esos 4 años. Y había un ministro que era el de transporte, que era concertación, bueno, Rabinet, pero sí, de defensa. Pero que duró como 6 meses. Sí. Yo cuando nombraron a Jaime Rabinet, que había sido ministro de Defensa de Lagos, yo fui canciller. Muy disruptivo ahí. Eso. Entonces, cuando lo nombraron, yo dije, estos dos no se van a entender nunca. Yo conozco mucho a Sebastián Piñera, a Jaime Rabinet toda la vida. Bueno, duraron como 5 meses, 6 meses. Bueno, no, Piñera armó un equipo con... Mira, el legado de Piñera, como digo, yo fui oposición en sus 2 gobiernos, una oposición crítica, pero constructiva. En el primero hicimos muchos acuerdos, muchos. El royalty minero, en educación, el pre-postnatal. Bueno, entonces, yo digo, a pesar de que estuvimos en trincheras opuestas, y no fueron trincheras, gobierno oposición, así funciona la democracia, yo siempre digo y pienso firmemente que el gran legado de Sebastián, que viene de la democracia cristiana, toda su familia, los sectores de la derecha lo consideraban un quinta columnista, infiltrado. Voto por el no. Pero el gran legado de Sebastián Piñera, que bueno, falleció, ¿no es cierto?, trágicamente, fue haber demostrado que en Chile era posible, desde el gobierno, una derecha democrática y moderna. Ese fue su legado, que es un gran legado, porque la derecha tenía el estigma de Pinochet, la dictadura, no era gobierno desde el 58, la última elección la de Jorge Alessandri. Entonces, yo creo que, claro, que Piñera... Bueno, se acabó la concertación en el 2010, después vino la nueva mayoría, yo fui parte de eso, con la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Ahí tengo otro libro, que se llama La nueva mayoría, reflexiones sobre una derrota, en que hago también la crítica y la autocrítica. Yo fui parte de eso, y yo no soy de los que reniegan. Algún día hablaremos de una forma más equilibrada de ese gobierno. Pero bueno, las cosas no resultaron como el primer gobierno de Bachelet. El primer gobierno de Bachelet, con Andrés Velasco, Edmundo Pérez, de ministro de Hacienda, ella terminó con más del 80% de aprobación. Yo no conozco la historia contemporánea en el mundo un presidente democrático. Bueno, y en el segundo terminó con 30 y tanto. Algo pasó ahí. Cabal. Entonces, y vino la mayoría con el PC en el gobierno, y después, bueno, se acabó la concertación y terminamos en Gabriel Boric, el actual presidente, a quien yo respeto mucho, que es un liderazgo político muy notable. Yo quiero decir, yo soy de oposición a este gobierno. No soy ni de izquierda, ni gobierno, ni oficialista. Soy una persona de oposición. Anulé mi voto en la elección presidencial por primera vez en mi vida, por el tema PC Frente Amplio. Pero, ¿puedo decir algo sobre Boric? Por favor. Mira, primero yo encontré que su cuenta pública fue magnífica.
Yo sé que fue muy criticada por ti, ya, el rol de la oposición. Fue magnífica. ¿Por qué? Yo esperaba de esa cuenta, la última del gobierno, que él, como líder de una generación, la del Frente Amplio, diera a conocer una narrativa, un relato, un discurso de cómo él y esa generación del Frente Amplio evalúa el Chile de los últimos 10, 20 años y su gobierno. Por supuesto, dio cuenta de los logros, en fin, es natural. La primera parte del discurso fue magistral, que es su autocrítica, su reflexión sobre el discurso, la retórica en su momento, el Frente Amplio, la superioridad moral, Otra todo hay que cosa con saber, guitarra. otra cosa con guitarra. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Boric? Que hay una cierta reivindicación de la concertación. Ha hecho varias. Él inauguró la estatua de Patricio Elwin frente a la Moneda. Le rindió homenaje a Elwin. Le rindió homenaje a Ricardo Lago. Estamos parados sobre hombros de gigantes, dijo. A Elwin, Lago, en fin, Bachelet, etc. A Frei no lo menciona mucho. Bueno, entonces, yo tengo gran admiración por el gobierno de Frei. Entonces, la genialidad de Gabriel Boric, que es el líder indiscutido del Frente Amplio, aunque viene por ahí Tomás Bodanovich, no así Gonzalo Winter. Podemos hablar después, más adelante, del cual soy muy crítico. Su retórica, su discurso, añejo, consignista. Bueno, ¿qué hizo Boric? Primero, el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, 15 de noviembre del año 2019. Usted me dice, soy bueno para la fecha igual que Antonio. Muy bueno. Bueno, Él mencionó estamos también el hablando Acuerdo de la Paz, ¿Ah? impulsado por Piñera, Claro. él dice. Bueno, bajo su gobierno, Sí, le tocó pues. el estallido social, la violencia octubrista. Firmaron todos los partidos, salvo el Partido Comunista y Convergencia Social, el partido Boric. Pero Boric firmó. Firmó como persona natural, Gabriel Boric, no Convergencia Social. Le quitaron el piso a la 1 de la mañana. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Pagar costos, navegar contra la corriente. Y después la segunda genialidad, bueno, ganarle a Jadwe, la primera en que Jadwe era el gran favorito en Sí. todas las encuestas. Pero cuando pierden primera vuelta, con el 22% de los votos, Kassa sacó 25%. En primera vuelta, los dos pasaron a la segunda, ganó Boric. Él hace un giro de 180 grados en 30 días. Muchos dirán traidor, oportunista. Yo digo, gran político. ¿Cuál fue el giro? Pasar de un programa con de la prueba de dignidad. Yo tengo un artículo para ir en el mostrador que se llama Equidad sin crecimiento. Ese era el programa. Y no hay equidad sin crecimiento. Eso no existe. Pasar de ese programa en 30 días a un programa que lo escribieron Roberto Saller, Andrea Repeto, Ricardo Francis Davis, Eduardo Engel, pura cepa reformista y concertacionista. Ellos escribieron un programa de 18 páginas y él le puso el timbre Boric presidente. Con ese programa ganó. Y la tercera o cuarta notable medida, porque es inteligente el hombre, y ahí está el liderazgo, incorporar al socialismo democrático al gobierno. Mario Marcel, ministro de Hacienda desde el día 1, respetado transversalmente, y Carolina Toá, ministra del Interior, después de la renuncia de Isquiasiches, que fue y es, yo creo, un gran liderazgo. Entonces, ahí está la genialidad del liderazgo de Gabriel Boric, que lo expresó, yo creo, muy bien en esta cuenta pública. Realmente. ¿Un fanático, un apasionado de la política? ¿Yo? Ah, sí, es que es mi vocación. No soy ni fanático ni apasionado de alguna pasión. Mi vocación, mira, yo siempre digo que la política solo vale la pena ser vivida no como profesión. Yo soy abogado, cientista político, sino que como vocación, que es vocare, en latín, lo que nace de adentro. Esa es la vocación. Hay un artículo maravilloso de Max Weber a principios del siglo XX que se llama La política como vocación. Lo recomiendo. Un gran artículo, un gran ensayo. Hay políticos que se han sentado aquí, diputados que se han sentado aquí y nos dicen que la obligación de algunas personas, todos debiésemos trabajar por la comunidad y todos debiésemos tener trabajar en una municipalidad, trabajar, no esperando alguna remuneración, sino por la comuna, por el Estado, y por el la país, nación y por el bien país. común. O sea, lo que ustedes están haciendo y hacen en esta inmobiliaria, ¿no es cierto?, que tiene un giro muy notable en estos programas, ustedes lo que hacen es ciudadanía. Esto es ciudadanía. Esto es comunicación pública. ¿Qué ciudadanía? Bueno, la base de la república es la ciudadanía, ¿no? La república es la res pública, la cosa pública. Y el espacio público es la reivindicación del espacio público, no por desprecio del espacio privado. Y la ciudadanía es el derecho a elegir y ser elegido. Nace con los romanos, la república romana, que devino un imperio. Bueno,
una vieja historia. Estados Unidos recupera esta república, ¿no es cierto?, en los Founding Fathers ahí, a fines del siglo XVIII. Entonces, la república y la república democrática, la democracia es el gobierno del pueblo, demos kratos, república, res pública, uno viene en latín, otro del griego, pero comparten esta idea de la dignidad del espacio público, ¿no? Y yo creo una ciudadanía de alta intensidad, con participación, por supuesto representación, hay una crisis de representación en el mundo, en América Latina, en Chile, pero la representación y los crecientes niveles de participación a nivel local, por ejemplo, como tú decías, el municipio, el barrio, ¿no es cierto?, en fin, la escuela. Entonces, todos estamos llamados, el político no es un profesional que está, todos estamos llamados a ser parte de un país, de una ciudadanía, ¿no?, que busca que el bien común. El bien común. Eso es. Entonces yo he vivido la política 30 años de mi vida, por lo menos, como vocación. Ignacio, ¿cómo nacen los partidos políticos si eventualmente en la retórica o la forma en que nosotros nos explicamos es todos queremos el bien común? Todos dicen eso también. ¿Por qué se separan tantos? ¿Por los modelos económicos o el pasado? Porque el pasado más que pesa tanto. separarse, se diferencian. O sea, ¿dónde nacen los partidos políticos? Sí. En la Revolución Francesa, ¿no? La Asamblea General, la reunión de los Estados Generales, que se llamaba, está el clero y la nobleza gobernando, el antiguo régimen, y llega el tercer estado, que es la gente, el pueblo. Y en la Asamblea Nacional, hasta el día de hoy en Francia, y los parlamentos en toda parte del mundo, unos se sientan a la izquierda, otros al centro y otros a la derecha, ¿no? Los girondinas eran más moderados, estaban los jacobinos, que eran muy radicales, había un cierto grupo nostálgico del antiguo régimen. Entonces, claro, se separan. Es que pensamos distinto, afortunadamente. Esto es unidad, pero unidad en la diversidad. Por eso no hay que tenerle miedo a la democracia, al pluralismo, ¿no es cierto?, a la república bien entendida. Entonces, ahí nacen los partidos, ¿no? Que parte, que separa, suena como mal, pero en el fondo es la idea de que uno tiene que agruparse por las ideas que le son más afines. Lo contrario es un régimen totalitario, ahí no hay partido. Porque la naturaleza es pensar distinto. Bueno, obviamente, esa es nuestra naturaleza humana, afortunadamente. Entonces, el desafío de la política es la unidad en la diferencia. Por eso hablo del bien común, porque por sobre las diferencias de derecha, centro, izquierda, está que pertenecemos a un país, a un territorio, somos ciudadanos, tenemos derecho a elegir, a ser elegidos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo. Por ejemplo, la reforma previsional de enero. ¿Quién diría que de la izquierda del PC y el Frente Amplio hasta Chile Vamos, con sus 3 partidos, se iban a poner de acuerdo después de 10 años de debate en una reforma previsional que yo encuentro muy notable? Nos pusimos de acuerdo, se pusieron de acuerdo. ¿Pensando en quién? En el país. ¿Cómo nacen los partidos independientes? No hay partidos independientes. Hay personas independientes, ¿no? Los partidos, son organizaciones políticas que contribuyen a la formación de la voluntad colectiva, como dicen los alemanes, que tienen mucha experiencia en eso. Entonces, esto no implica que no haya un espacio para los independientes, pero uno no gobierna con los independientes, uno gobierna con los partidos. ¿Cómo gobierna un independiente? Jorge Alessandri era un independiente, gobernó con conservadores y liberales. Y el 61, ante una crisis política que se produjo, incorporó a los radicales. Entonces, ¿cómo se gobierna con independientes? No hay cómo articular una mayoría parlamentaria, por ejemplo. Ahora, los independientes tienen derecho a ser candidatos a presidenta, senadora, diputado, alcalde, a concejal. Y la ley así lo contempla. Pero no hay partidos de independientes. Es una persona independiente. Mira tú la primera convención constitucional, ¿no?, del Partido Comunista, Frente Amplio, Lista del Pueblo. ¿Te acuerdas que fueron elegidos 100 independientes de 155? Eso fue ingobernable. ¿Te acuerdas de la Lista del Pueblo? Que duró como 2 semanas. Fue un desastre. Se autodisolvió. Fue un desastre. Entonces, la gente dice, odio a los partidos. Esa frase la he escuchado tantas veces. Yo fui candidato 5 veces al Parlamento. Pero entonces yo siempre ahí me detengo a conversar con la gente. A ver, ¿qué preferiría usted? ¿Una teocracia como los ayatoles en Irán, en que hay un líder supremo espiritual que dirige el país? No, por supuesto. ¿Una dictadura como la de Pinochet o la de Stalin? No, por supuesto. ¿Qué preferiría entonces Estados Unidos, Europa, América Latina? ¿Una democracia donde usted puede elegir? Claro que yo puedo elegir. Bueno, entonces, claro, los partidos tienen un tremendo desprestigio, imagínate, el Parlamento. Menos de 5% de aprobación. Es un desastre. Esto en el mundo.
mal de mucho consuelo de tontos, pero ahí está el desafío, a quienes hemos sido parte de los partidos, del Parlamento, del gobierno de la nación, de cómo tratar de prestigiar la Oye, política. Ignacio, y si volvemos a tu época de canciller, ahí qué es lo que, a ver si nos puedes contar alguna anécdota de ese periodo, que tiene que haber sido un periodo además muy interesante desde el punto de vista profesional para ti. Bueno, yo no me puedo resistir a empezar a contar la anécdota de cómo fui nombrado canciller, porque fue una cosa. Bueno, primero fue un improvista. ¿Te llamó Yo, entonces el a mí me presidente? nombró el presidente Lago embajador en Italia. Ya. Estábamos con Cecilia, nuestros hijos en la universidad, en la escuela, tengo un hijo cineasta en Cinecittà, imagínate, en Roma. Bueno, fuimos a Roma para presentar cartas credenciales. Esto fue como a fines de septiembre, octubre. Nos instalamos ahí en la Vía Paisiello, en el Parioli, donde estaba la residencia de la embajada. Entrevistamos un par de personas maravillosas, peruanas, chofer, cocinera. Estábamos ya. Bueno, y en eso me llama el presidente Lago. El 694.000, cuando uno escucha ese nombre, esa es la moneda. Entonces, yo pensé que me llamaba, porque yo lo había llamado para agradecerle. Y él no había llamado de vuelta, porque imagínate, entre la cantidad de preocupación. Presidente, le digo yo, fin, qué gusto saludarlo. Oiga, bueno, gracias, yo lo había llamado para agradecerle esta gran designación, me honra mucho, imagínense. Él escuchaba. Y ya estamos aquí con Cecilia en Roma, instalándonos. El lunes presentamos cartas credenciales. Viene la ministra Soledad Alvear, que venía a una visita oficial. Yo como que soy un poco acelerado, ¿eh? Y el presidente Lago callado. Y me dice, perdón, pero ya estás en Roma. Sí, presidente, porque yo como no sabía que había llegado a Roma. La ministra llega el lunes. Entonces, bueno, feliz de ser su embajador y presentar credenciales. Y me dice, Ignacio, me temo que no va a ser posible. Y se arrepintió, obviamente. ¿Cómo interpreta uno esas palabras, no? Ahí yo guardé silencio. Y ya, presidente, ¿cómo? Mira, me dijo, yo tengo un gabinete, tú sabes. Ahí están Soledad Alvear, Michelle Bachelet, que eran ministras, Relaciones Exteriores y Defensa. Yo he decidido hacer un cambio de gabinete porque las dos van a renunciar para ser candidatas. A mí me hizo clic la cosa ahí interiormente, por algo me estará llamando, y quiero que me acompañes como canciller. Entonces, termino la llamada, Cecilia está por ahí entrevistando a una pareja, le digo así como, córtala porque... Y le cuento y se me pone a llorar, porque estamos sumergidos en Roma, en Italia, en Con el sueño. entusiasmo. Bueno, y me dijo el presidente Lago al final, me dice, bueno, te quiero aquí mañana. Ah, no. Al final de la conversación, estoy revelando aquí una historia nunca contada, a propósito de las anécdotas. Entonces, al final de la conversación me dice, Ignacio, una última pregunta, ¿tú estarías dispuesto a ser ministro de Defensa? Y a mí se me salió adentro, presidente, yo canciller feliz. No, esa no es la pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a ser ministro? Él estaba armando el gabinete, entonces tenía que, bueno, presidente, por supuesto, cuenta conmigo. Nos fuimos ahí al Fortunato, un restaurante que está al lado del Panteón con Cecilia, porque te llamo en la noche para confirmar, me dijo. Y estábamos como a las 9 de la noche ahí tomando una botella de vino, en toda esta emoción, y imagínate, me llama 694.000. Entonces me dice, Ignacio, ¿dónde estás? Bueno, la verdad, presidente, aquí frente al Panteón. Ah, estás bien ubicado, vas a ser mi canciller. Bueno, y te quiero aquí de terno oscuro pasado mañana. Imagínate, conseguir vuelo al día siguiente. Bueno. Ahí hay otras anécdotas. ¿Puedo contar la última anécdota? No, por favor. Cuando yo hago recuerdo de eso. Entonces, aterrizo, moto, escolta. Yo a los días siguientes le dije, por favor, ni moto ni escolta, porque hay tantos problemas de seguridad. Yo me gasto un chofer y un carabinero que me cuida. Entonces, yo voy en el auto a jurar a la moneda. Me duché y me cambié en el aeropuerto. Era las 12 el juramento. Me llama el presidente, 694.000. Y me dice, Ignacio, ¿llegaste? Sí, aquí estoy, presidente, camino a la moneda. Oye, me dice, tú publicaste un artículo en el Mercurio hace algunos meses sobre Argentina y los argentinos. Me hace clic. Y esto era octubre, en abril, yo era columnista del Mercurio, era académico, no tenía un puesto. Yo había publicado un libro crítico del populismo y del peronismo. Que era un artículo que era una columna de un análisis de un libro estupendo, Mauricio Rojas, ¿se acuerdan? Sobre el origen de la crisis económica argentina. Bueno, y él describe que el origen es
el modelo peronista. Bueno, y yo estoy absolutamente de acuerdo con Mauricio Rojas. Yo siempre he sido crítico del populismo y la última frase del artículo era: lo que separa a Chile de Argentina El canciller. no es la cordillera de los Andes, sino que la lógica perversa del peronismo. Y Kirchner era presidente de Argentina. Bueno, Y tú y el camino a la moneda. Y tú, camino a la canciller. moneda. Ya, en fin, ahí viene la historia de cómo nos reconciliamos con Kirchner, pero ya juré y qué sé yo, y a los pocos días. ¿Cómo saliste de eso? No, ¿Te, mira. te pegó un coletazo después o no? Yo estoy haciendo, recuerdo, es primera vez que cuento esta historia. Yo llego a mi oficina, que era la mesa de Andrés Bello ahí en la Cancillería, que funcionaba en la sede del Congreso todavía. Y dije, ¿qué hago? Voy a llamar al canciller de Argentina, ni lo conocía, ¿cómo se llama? Rafael Bielsa, hermano de Bielsa. Entonces, le digo, canciller, ¿cómo está? Mire, soy Ignacio Walker, acabo de asumir como canciller de Chile. ¿Puedo decir una palabra aquí o no? Todas. Toda. Y me dice, Ignacio, Nacho, y mira, muy simpático. Pero qué cagada te has mandado, viejo. Bueno, esa fue la expresión. Y ya, en fin, pero era muy simpático, muy ayudador. Y ahí fijamos una estrategia. En los próximos días teníamos una reunión en Río de Janeiro, creo. Y hicimos una movida ahí para encontrarnos con el presidente Kirchner y nos dimos la mano, salieron todos los medios cagando la mano y se acabó. Y las cosas en política son así. Pero esa fue mi inauguración Increíble. como canciller. ¿Cómo era trabajar con el presidente Ricardo Lagos? Antonio, en el capítulo que lo entrevistamos, hablaba más allá de lo que uno piense políticamente de las personas, pero y lo han dicho varios ministros que han pasado que han estado en esa silla, que dicen que Piñera era alguien muy trabajólico y que siempre te challengeaba, siempre te trataba de estudiar más para Y te de alguna sacaba el forma, pizarrón. y te sacaba pizarrón Dice y todo Antonio eso. y otro. Y era su forma de liderar, su personalidad, me imagino que era intrínseco a él. Pero no hemos escuchado con Ricardo Lagos, con el presidente Ricardo Lagos. ¿Cómo era él del punto de vista práctico del día a día? Mira, Ricardo Lagos tenía mucha solemnidad. Era un jefe de Estado, completamente consciente de su rol, no solo como líder de una coalición, que también es un presidente, jefe de gobierno, jefe de Estado. Ricardo Lagos tenía el modelo de Manuel Montt, de Arturo Alessandri Palma, del Estado, de las instituciones, de la República, ¿no? La tesis de Lagos, que las instituciones funcionen. Eso es lo que esa es la filosofía de Lagos. Porque era un jefe de Estado de la República Democrática de Chile. Imagínate, yo como canciller, yo viajé a 45 países, casi 2 años que estuve ahí. La mitad de ellos, no sé, con el presidente Lagos, en visitas oficiales, Europa, Asia, todas partes, en fin. Me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China. Bueno, ir con el presidente Lagos a todas estas reuniones con jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, era llegar y abrazarse. O sea, eran conversaciones de alto nivel. Era bien recibido, era querido. Pero era el momento de máximo respeto de Chile en el mundo. Si el tema de Elwin, Frei, Lagos, Bachelet, fue el momento de máximo prestigio de Chile en el mundo. A mí me tocó como canciller constatarlo, también como diputado, pues como senador, en fin. Pero era un tremendo prestigio. Era una persona que te dejaba hacer. Ahora, te daba la instrucción. Yo tengo otra anécdota, porque en la primera reunión con él, en su oficina, había un mapa ahí. Entonces dije, bueno, presidente, vengo por instrucciones. ¿Cuál es la idea suya sobre la Cancillería en esta etapa que viene, la etapa final de gobierno? Mira, me dijo, ahí está nuestra política exterior. Nosotros estamos aquí, me dijo. Este es nuestro barrio. América del Sur, América Latina, las Américas, somos de ahí. Regionalismo abierto. Esa es la política exterior chilena. Multilateralismo, porque estamos insertos en el mundo. ¿No? Toda la red de tratados de libre comercio. Y fue una cosa notable. Ya habíamos firmado Canadá, Estados Unidos, Europa, y a mí me tocó la 6ª ronda de negociación. Las anteriores fue de la canciller Alvear, en China, en fin. Entonces me tocó firmar ese tratado en Busan, Corea del Sur, en la reunión de la PEC el año 2005, firmábamos yo y el ministro de Comercio de Argentina, con Ricardo Lagos y Hu Jintao. Ese era el escenario, ¿no? Bueno, una sola dato, Antonio, que es bueno para las cifras.
el intercambio comercial, porque mucha gente se pregunta, ¿y estos tratados de libre comercio? El Frente Amplio era súper crítico. Hoy día ya asumió. Entonces, el intercambio comercial Chile-China el 2005 era 5.000 millones de dólares. Hoy día, 20 años después, es 50.000 millones de dólares. O sea, no sé si me explico. Se multiplicó por 10 en 20 años. Y ahí está la agricultura, los servicios, las exportaciones. Hoy día el 40% de nuestras exportaciones van a China. Esa es la política exterior chilena. Eso era Ricardo Lagos. Y eso era él, Winifrey, y Bachelet y Piñera, sobre todo en su primer gobierno. Después, bueno, estos últimos 10 años han sido más bajos, más difíciles. Pero eso me tocó a mí. ¿Cuál fue o la anécdota más dura que tuviste o el momento más duro que tuviste en ese gobierno, en el gobierno de ¿Te parece poco lo que te conté? No, me parece interesante. No, pero ¿cuál fue el minuto que tú dijiste hoy? Efectivamente, esto se puso complicado. No, mira, siempre el tema vecinal. Un tercio del tiempo un ministro de Relaciones Exteriores es el tema vecinal. Perú, Bolivia, Argentina, ¿no? Y era el tema de las líneas de base. Con Perú, ¿no es cierto? El límite. Hubo algunas declaraciones, me acuerdo, que lo dijiste tú como canciller y que generaron algunos roces ahí, ¿o no? ¿Sobre ese tema? Eso, creo que con Perú, ¿o no? No. Manuel Rodríguez Cuadro, una declaración que hicimos conjunta en Río de Janeiro, que era como obvia, decir, mire, la política de frontera o de límite es un tema bilateral, que siempre fue la doctrina de Chile, y de Perú y de Ecuador. Siempre los temas de frontera son bilaterales, porque Perú nos había acusado de multilateralizar este tema cuando obtuve con Zuquilanda, el canciller de Ecuador, con Lucio Gutiérrez, el presidente en Ecuador, en Quito, suscribimos una declaración notable para Chile sobre el límite marítimo, que era el gran tema, en que Ecuador se sumaba a la tesis nuestra, que era la tesis de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y el segundo tema era que no me acuerdo el fraseo exacto, pero que tenemos posiciones distintas sobre el tema del límite porque Perú estaba dictando las leyes de base. Y esto de posiciones distintas sonó y se interpretó por la Cancillería peruana como que yo reconocía que había un conflicto jurídico, cuando era una cuestión de hecho, tenemos posiciones distintas. Perú sostiene A, nosotros sostenemos B. Bueno, y Perú terminó demandando a Chile. La Haya, el límite marítimo, ¿no? Bueno, ese fallo fue notable para Chile. Entonces, el argumento de Perú es que no había límite marítimo con Chile. Todos los tratados del 42, del 49, de los años 40, González Videla, todo demostraba que Ecuador, Perú, Chile teníamos tratados en que establecían un límite marítimo. No, Perú interpretaba que no había límite marítimo entre Perú y Chile. Y en ausencia de límite marítimo, pedía que la Corte dibujar una bisectriz, una especie de diagonal, desde el punto 266 de la frontera entre Chile y Perú, ¿no? Y la Corte dijo, casi unánime, no al lugar a la pretensión de Perú. Y Chile tenía 3 pretensiones en nuestra contestación a la demanda, ¿no? 1, existe el límite marítimo. 2, es el paralelo geográfico, como la bisectriz. Y 3, nace en el hito número 1, que es el famoso hito número 1. Y la Corte dijo, al lugar y al lugar, a la pretensión de Chile, ¿no? Ahora, hasta la milla 80, en vez de las 200 millas que nosotros propiciamos, pero conceptualmente fue un fallo absolutamente favorable para el interés nacional. De ahí para adelante nunca más se discutió que existía el límite marítimo, y que es el paralelo, y que es el hito número 1, y su única pretensión, la de Perú, fue desechada. Entonces, ese fue un tremendo logro que siguió después con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, porque después vino la demanda de Perú, de Bolivia. Sí, ahí tuvimos a Felipe Bulnes también. Sí, pues. Gran trabajo que hicieron hizo un gran trabajo. Y Alfredo Moreno. Mira, la política exterior de Chile es una política de Estado. No es un tema de gobierno, de oposición. Es una política de Estado. No tiene tiempos, es una continuidad. Es una continuidad histórica, ¿no? El respeto por el derecho internacional, por el derecho de los tratados, la solución pacífica a las controversias. En fin, Chile tiene una historia en que la política exterior da cuenta de una gran continuidad. Por eso los encargados en los gobiernos de Lagos o Piñera o Bachelet eran de cualquier color político, porque estábamos todos empujando el mismo carro. Felipe Bulnes después trabajó con la presidenta Bachelet, si no me equivoco. Claro, porque vino la demanda de Bolivia. Claro.
Ignacio, dentro, en tu mente hay muchos secretos, hay cosas que solo tú te vas a llevar a la tumba, cosas, conversaciones, discusiones, cambios, rutas que podría haber tomado Chile, que en esa conversación no pasó. ¿Alguna vez te propusieron ser presidente de Chile? Bueno, alguna vez se conversó, yo era presidente de la Democracia Cristiana, yo era senador, había sido canciller, y de repente dije una frase en una entrevista, esas cosas que uno dice que no debe decir, estoy disponible para ser candidato a presidente de la República. No debe decirla porque o uno va con todo y es candidato. ¿Ah? Y entre líneas está diciendo que quiere ser presidente. Claro, Sí, eso es lo que quiere decir obvio. entre líneas. Uno va con todo, no sé, Allende 4 veces candidato a la presidencia de la República, Frei Montalva 2 veces, Piñera perdió, después ganó. ¿O Minami 7? O- No sé. No, Marco Enrique o Minami. Sí. 5 con esto. Bueno, y entonces, o a uno le piden, por ejemplo, él había dicho, yo no voy a ser candidato a presidente cuando fue candidato a presidente del Partido Comunista. Pero después no solo tenía el derecho, tenía el deber de serlo, porque fue un primus inter pares, un líder del plebiscito, y surgió espontáneamente su liderazgo. Entonces, ahí se planteó esta posibilidad, pero no prosperó. No, pero, Y la verdad es que no me cortó las venas. ¿Sí? ¿Pero te hubiese gustado? Sí, yo creo que estaba preparado, pero ¿cuántos en Chile no han soñado con ser presidente de la República? Porque en Chile hay un presidencialismo tan grande que permea, ¿no es cierto? Yo en algunos momentos me lo planteé, pero no resultó. ¿Cómo hubiese sido tu ministerio? Ah, notable. A ver. No voy a decir nombre. Nadie se, No voy a nadie decir se la nombre. juega. En algún- Mira, yo, Pero ¿qué tres nombres? Da lo mismo en qué lo hubiesen puesto, pero hubiesen sido parte de tu equipo, pero acérrimo, porque contigo van a muerte. mira, José Pablo Arellano habría sido ministro de Hacienda. A lo mejor Carolina Toá había sido ministro de Interior. Y hubiese querido tener una vocera como Camila Vallejo. Mira, Es notable. Es notable la vocería de Camila Vallejo. Se lo he dicho a ella. Es solo comparable, tengo una muy buena relación con ella, solo comparable en calidad a lo que fue la vocería de Enrique Correa, con Patricio Delgo, que fue. Es decir, un tremendo vocero. Notable. esos tres nombres no hubieran faltado. Bueno, algo así, pero habría sido un gobierno de centroizquierda. Mi domicilio político durante 40 años ha sido la centroizquierda. Yo nunca he sido una persona de derecha. Respeto, por supuesto, al mundo derecha. Hemos hecho tantos acuerdos juntos. De hecho, yo logré un acuerdo ahí con Carlos Larraín y Cristian Monkeberg, que si hubiese prosperado, otro gallo habría cantado en Chile en materia de sistema electoral, A ver. evitando esta fragmentación, etc. Enero del 2012, yo era presidente de la Democracia Cristiana, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional. Las dos directivas de la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, imagínate el simbolismo que tiene eso. Un acuerdo de Democracia Cristiana, no, Renovación Nacional, el simbolismo que eso tenía. Llegamos a un acuerdo completo sobre un cambio del sistema político. ¿Por qué? Porque dijimos, mire, ya había sido el 2011 la movilización social. Debajo de la superficie, dijimos, hay aguas subterráneas que nos hablan de un clima muy complejo, que si no actuamos a tiempo, 8 años antes del estallido social. Está por escrito, son 2 páginas. Está en mi libro por ahí. Otro libro. Que si no actuamos a tiempo esto puede reventar. Y proponíamos una descentralización efectiva con los municipios, las regiones. Un jefe de Estado distinto a un jefe de gobierno, presidente, primer ministro. Yo siempre he pensado que es la gran solución para Chile del sistema político, porque todo está concentrado en el presidente. Y tercero, un cambio del sistema binominal, firmado por la Directiva de Renovación Nacional, hacia un sistema electoral moderado o corregido, para no caer en la fragmentación que hemos caído. Esa noche, desde La Moneda, no voy a decir quién, 2 personas, bueno, mataron a Carlos Larraín. Lo mataron, políticamente hablando. Lo mataron. Duró menos de 24 horas la iniciativa. Y la UDI le rechazó completamente. Habría sido un acuerdo notable para Chile. Épico como te ha tocado. Épico. Y después vino Cristian Monkeberg, presidente de la Renovación Nacional. Volvimos a hacer un acuerdo con él y con Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista. Un acuerdo completo. Pasar de 38 a 44 senadores, que introducíamos un cierto elemento de proporcionalidad, y de 120 a 138 diputados, un cierto elemento de proporcionalidad, pero acotado, moderado. Bueno, Cristian nos dijo, mire, solo necesito el acuerdo de la bancada de senadores. Y fue a pedirlo. La bancada de senadores de Renovación Nacional, todos
le quitaron el piso y no hubo acuerdo. Entonces todo el mundo reclama que el gobierno de Bachelet, el cambio de sistema eléctrico. Yo soy testigo y actor de esos dos acuerdos con los presidentes de Renovación Nacional que habrían cambiado, por lo menos esa parte de la historia de Chile, de la fragmentación, y nosotros no íbamos a tolerar la subsistencia del sistema binominal. Nos fuimos para el otro lado, hago la autocrítica, pero la responsabilidad estuvo. Felicito a Carlos Larraín y Cristian Munker, pues llegamos a un acuerdo con los dos. Así se escribe la historia. Pues. Así se escribe la historia. Esto nunca lo he contado. Y sí, ya, y hoy con el diario el diario El Lunes, ¿binominal o el sistema actual? No, hoy. Mira, binominal por ningún motivo. El binominal puede haber servido. ¿Cómo surgió el binominal? Año 88, después del plebiscito, Pinochet con un par de asesores crea el único sistema binominal del mundo, que no existe en el mundo. O es uninominal, tú eliges uno, Sí. Inglaterra, Estados Unidos, o de representación proporcional, casi toda Europa, casi toda América Latina. Ellos inventaron un sistema binominal. ¿Por qué? Porque ellos sabían que venía la concertación, habíamos ganado el plebiscito, que la derecha iba a ser la segunda fuerza política, obvio, así fue a 20 años. Y entonces ellos querían que la mayoría de la concertación fuera igual a la minoría de la derecha. Y crearon un sistema binominal, o sea, 2 diputados, 2 senadores por distrito, y para elegir los dos, una lista tenía que doblar a la otra. O sea, tú elegías un diputado o senador con 60% y tú elegías un diputado o senador con 40%. 1 y 1, democracia empatada. Eso no daba para más. Había una crisis de representación, movimiento estudiantil, el duopolio, ¿se acuerdan? Concertación, Alianza por Chile. Entonces, bueno, así terminamos en esta reforma de enero del 2015. Y hoy hay 22 partidos en el Parlamento y con eso Chile es ingobernable. Pero igual de todas formas, haya una crisis o no, fue el modelo político que permitió el crecimiento durante 20 años. No el crecimiento. Permitió una cierta gobernabilidad en los años 90. Para la transición yo digo, ok, pero para la estabilidad de la consolidación democrática, cuando ya el país está estable, cuando hemos crecido 24 años al 5% de promedio anual, los 20 de la concertación, el primero de Piñera, cuando redujimos la pobreza de un 40 a un 8%, ¿ah? Cuando logramos enfrentar, no mirando al techo, ni dar vuelta a la hoja, el tema de los derechos humanos con la Comisión Rettig, la Comisión Walech, fue el único país del mundo. No hay esto está en otro libro, no hay un solo país en el mundo que haya avanzado tanto en verdad, justicia y reparación como Chile. No hay otra, ¿no? En Argentina fue punto final, obediencia debida. España y Brasil miraron para el techo, no hicieron nada. Uruguay tuvo un plebiscito en favor de la impunidad, porque eso fue. No a los juicios. En Filipinas no pasó nada, en Corea del Sur, en Taiwán. Chile ha sido de las 77 transiciones a la democracia entre el 74 y el 2012, no hay otro país en el mundo que haya avanzado tanto en verdad, justicia y reparación. No fue solo crecimiento, te quiero decir. Sí, claro, pero la estabilidad política te permite tener las condiciones para que haya el crecimiento. Entonces, efectivamente, el modelo político funcionó. Funcionó, pues, dio la estabilidad, dio el piso para que déjame decirte una cosa. Se desarrollara el país. El modelo político eran los enclaves autoritarios de la Constitución del 80, pues estamos hablando de senadores designados, hasta el 2005, ¿no? De las supramayorías, del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no es cierto?, del binominal, todas estas supramayorías que se llaman enclaves autoritarios en la ciencia política. Eso para la transición, suponte que tú tienes razón, sirvieron para la transición, pero hacia el 2005, el gobierno de Lagos se aprobó la gran reforma constitucional para terminar con los enclaves autoritarios. Entonces, ayudó, pero había que... Bueno, había que democratizar el sistema, pues si había una crisis de representación. Tú puedes, mira, Chile, no hay que mirar para ningún lado. A fines de los años 50, bajo el gobierno de Ibáñez, después vino Alessandri, en democracia, había 17 partidos. Ingobernables, ¿no? 17 partidos. ¿Qué hizo Chile? La élite política. Derecha, centro, izquierda. Bloque de saneamiento democrático. Cédula única, final cohecho. Una genialidad en nuestro país. Prohibió los pactos electorales. O sea, cada partido se mide como tal, no como parte de una coalición, que es un subsidio a los chicos, la coalición. Pasamos de 17 a 6 partidos. ¿Te fijas o no? Con representación proporcional.
Entonces, hoy día hay dos posibilidades. El tope del 5%, el umbral del 5%. A mí me gusta ese proyecto. De un grupo de senadores transversales, ¿no? Y ya fue aprobado en el Senado. O sea, el partido que no tiene 5% no tiene diputados o senadores. Eso está en Alemania, está en Nueva Zelanda. Pero yo siempre he dicho, oye, ¿para qué tratan de inventar la rueda o copiar Alemania o Nueva Zelanda? Si en Chile, en los años 60, prohibimos los pactos y pasamos de 17 a 6 partidos. ¿Te fijas o no? Sí. Hay formas. Yo recomiendo el artículo de Loreto Cox, columnista del Mercurio hace unos 3 años, que se llama Proporcionalidad. Chile siempre ha tenido un sistema multipartidista desde 1856, con Manuel Montt, hasta el día de hoy. Nunca hemos tenido binominal. Uruguay tuvo binominal, Colombia lo tuvo, Costa Rica Chile siempre ha sido multipartidista. Por lo tanto, la proporcionalidad surge de esta diversidad, pero hay formas de acotar la representación parlamentaria. O el umbral del 5%, ¿ok? O, ¿no es cierto?, el fin de los pactos. Perdón la cuestión técnica, pero te quiero decir, sin sacrificar la proporcionalidad ni el multipartidismo, tú puedes poner límite a esta excesiva fragmentación partidaria. Oye, Ignacio, volviendo al tema contingente y de tu experiencia como canciller, hubo un llamado que fue bien famoso ahora, hace poco, de Marco Rubio, ministro de la administración Trump, y no le contestó el presidente. Para ti, cuando tú lo ¿viviste cosas similares o no? O sea, porque, perdón, de afuera se ve como que fue como que ¿Un ninguneo? Claro, pero... Y también hay que ser realista, Chile es un país así en relación... Un pequeño país al sur del mundo. Sí, sí, y pesamos poco en la economía. Entonces, a mí me parece perfecto que no le conteste. Bueno, hay distintos análisis. Para mí perfecto. Aunque seamos de este porte, Chile es un tiene pequeño país al sur del mundo, pero con dignidad. Sí, eso. Dignidad republicana. A mí jamás se me habría ocurrido como canciller llamar a un presidente de la República, a un primer ministro. Los presidentes hablan con los presidentes, los primeros ministros, y los cancilleres hablan con los cancilleres. ¿Qué pasó aquí? Esto fue un día antes de la cuenta pública. El presidente Boris está sumergido preparando la cuenta pública, y cuando llaman legítimamente, la petición de la Embajada de Estados Unidos es legítima. Oiga, el secretario de Estado, Marco Rubio, quisiera hablar con el presidente. Vamos a transmitir. Y el presidente le dice, mira, hable con el canciller. Yo estoy preparando esta cuenta. A mí me parece impecable. ¿Ah? No puede ser, y a propósito les puedo decir, porque uno habla con el canciller, fue una estupenda conversación entre los dos. ¿A ti te pasó en algún minuto algo similar? Una vez me pasó al revés, que el presidente Toledo me llamó a mí cuando entró Fujimori a Chile. Ya. ¿Qué fue? Eso me tocó a mí. El 2005, ¿no? Entra Fujimori, ¿te acuerdas? Por el aeropuerto, un avión privado, no sé qué. 1 de la tarde, otra anécdota. Ese domingo en la mañana estaba tan cansado. Y por primera vez en un año decía, pucha, voy a tomar el domingo en la mañana. Desconecté el celular. Y a la 1 de la tarde, cuando lo prendo, entró como a las 12. Estaba lleno de mensajes del presidente Lagos, de Pancho Vidal, que era el vocero. Ya, entró Fujimori. Entonces el presidente Toledo a las 8 de la noche, yo estaba en mi casa, suena el teléfono. Canciller Walker, sí, quiere hablar con usted el presidente Toledo, por supuesto. Me di cuenta que el presidente Lagos no quería recibirle la llamada porque Fujimori ya había entrado y aquí funcionan las instituciones. Bueno, hablamos como 1 hora y me dice, mire, canciller, le quiero pedir un favor. Trataba de comunicarme con el presidente Lagos, transmítale. Yo les pido a Chile que por favor, por vía administrativa, ¿no?, devuelvan a Fujimori al Perú, que tiene estos juicios pendientes. Le dije, mire, presidente, por supuesto que voy a transmitir su petición, pero le quiero decir una cosa, yo conozco al presidente Lagos. Y yo conozco cómo funcionan las instituciones en Chile. No hay ninguna posibilidad de, por la vía administrativa, expulsar a una persona que ha ingresado a Chile, aunque lo haya hecho de esta manera. Usted tiene que pedir la extradición. Y Chile responderá la extradición pasiva. Después de algunos años, Fujimori fue a Perú, fue enjuiciado, fue condenado. Ese es Chile, ¿se fija? Un pequeño país al sur del mundo con dignidad. Dignidad republicana. Y entonces el presidente Boric no puede ser un desaire. No. Que le diga al canciller, secretario de Estado de Estados Unidos, mire, le pido que hable con el canciller. Así funciona la política en democracia. Me encanta. Ignacio, ¿qué tendría que pasar para que Ignacio Walker fuera de derecha? Imposible. ¿Tiene que volver a nacer? Sí, sí. Mira, la democracia cristiana era la juventud del Partido Conservador. Pues fue la Falange. Y después fue la Falange el 38. Y el presidente del Partido Conservador era Horacio Walker Larraín, mi abuelo,
Porque ¿qué pasó el 38? Se enfrentaban Gustavo Ross Santamaría con Pedro Aguirre Cerda. Y el Partido Conservador, un gran error histórico, apoya a Gustavo Ross Santamaría, que es una especie de Chicago Boy de la época, ¿no? El mago de las finanzas, un gran ministro Arturo Alessandria como finanzas, ordenó las finanzas públicas, pero el Partido Conservador, supuestamente social cristiano, ¿no? Apoyando a un candidato de la derecha más financista, liberal, ahí entonces la falange, ¿no? Dice que no va a apoyar. No, libertad de acción. Declara libertad de acción. Y mi abuelo, el presidente del partido, declara en reorganización la juventud, que era una forma de expulsarlo amigablemente. Bueno, y ahí nace la falange. Pero 20 años después, Walker se vuelve a reunir con los falangistas y crean la Democracia Cristiana en julio del 57, que fue la unión del Partido Conservador Social Cristiano y el Partido Conservador Tradicional. Entonces, nosotros, la falange, la DC, mi historia política, rompimos con la derecha. ¿Se fija o no? Porque así es la política, porque había otras definiciones. Y vino el gran gobierno del presidente Frei Montalva, en que la derecha, por supuesto, estaba en la oposición. Y mira, respondiendo a tu pregunta, yo soy hijo de la dictadura. Yo nací en dictadura, esa fue mi generación. Entonces, como te decía, cuando entré a los 23 años como abogado de la Vicaría de la Solidaridad, bueno, yo vi quién era quién. Y la derecha no solo apoyó a Pinochet 17 años, sino que en el plebiscito, cuando Pinochet llegaba a 15 años, llama a votar que sí, para que Pinochet siga otros 8 años. ¿Y cómo fue? Perdón, es que eso me marca. Sí. Ya, pero Y después yo fui concertación, Sí. y nueva mayoría, centro izquierda. Sí. Yo no puedo ser de derecha. Ya, pero podría ser ¿tú podrías ser amarillo, por ejemplo? Mira, no. Yo fui parte de la génesis de eso porque yo era parte de la centro izquierda por el rechazo. Yo estuve por el rechazo en la primera propuesta de la convención, que fue un desastre, ¿no? La sabiduría del pueblo chileno, 62% en contra. Eso no es la derecha. El 80% del electorado democrático cristiano estaba ahí. Yo ahí me fui al Partido Democrático Cristiano, que optó por aprobar. Hasta el día de hoy no lo entiendo. Yo fui 5 años presidente del partido. Bueno, entonces, y después yo voté en contra la propuesta del Partido Republicano, porque eso fue. Amarillos y Demócratas llamó a votar a favor de la propuesta del Partido Republicano. Yo creo un gran error. Así como la Democracia Cristiana llamó a votar a prueba, ¿no? Amarillo y Demócratas llamó a votar a favor del proyecto del Partido Republicano, que controló la segunda convención. Entonces, no, yo soy una persona, ahora como decía Edgardo Benninger, que es mi mentor, con Elwin y otros, somos el centro de la centroizquierda. Y lo decía porque había camaradas míos en la democracia cristiana que a veces se creían la izquierda de la centroizquierda. Entonces, yo soy de ahí. Hoy día es un casillero vacío. El centro, la centroizquierda. Por eso me atrae mucho lo de Carolina Toá, a quien respeto y quiero infinitamente. Porque ella es la única líder en ese mundo que es capaz de convocar, ¿no es cierto?, a una alianza de centroizquierda. Tú sabes que la están acusando ahora de ser concertacionista. Y ella dice, a mucha honra, fui concertacionista, aunque su proyecto es de futuro. Entonces tú me preguntas, ¿alguna posibilidad mía de ser parte de la derecha? No. Ni una posibilidad. Y en su minuto... Sin perjuicio de entender, No, de acuerdo. lógico. Eso lo he hecho toda mi vida. Toda la vida. Tu abuelo, y de hecho lo mencionó tu hermano Antonio, que efectivamente era una persona con un liderazgo político que yo creo que marcó a la gran mayoría de la familia Walker. Y tu mamá tiraba más para la derecha. ¿Cómo? No era la derecha. Mira, buena pregunta. Porque la Sally, mi mamá, el año 60, esta es otra anécdota muy divertida. Nosotros vivíamos en un Pirque. Y mi padre venía a trabajar como abogado, íbamos al colegio St. George aquí en Santiago. La Florida no existía, era un potrero, así que llegábamos rápido. No existía como ciudad, como urbanizada. Entonces, el año 63, Claudio Rego Vicuña, gran amigo de la familia y mío, tipo notable, divertido, genial, un gran intelectual, era presidente de la FEUC. Entonces, ser presidente de la FEUC era más que ser diputado. Entonces llama a la Sally, la familia era muy amiga en Pirque toda la vida. Le dice, Sally, te quiero pedir un gran favor. Dime, Claudio. Mira, me han pedido que sea candidato a regidor por Pirque. Tú sabes que he estado en la FEUC, el jefe del comando creo que era Manuel Antonio Garretón. Y, en fin, claro, Pirque, yo lo quiero mucho, nuestra familia. Quiero pedirte que me acompañes, Sally, en la lista. Pero ¿cómo se te ocurre, Claudio? Pero mira, tú eres de Pirque, la gente te quiere. Historia corta. La Sally le dice, ok, pero con una condición, que yo no soy electa.
Esto es para apoyarte a ti, sí, sal y no te preocupes. Sí. Ganó mi mamá. Y perdón, claro. Y es verdad que lo mandaban a poner carteles con... No, nosotros partíamos en una citroneta que tenía mi mamá con una olla de engrudo, desde Pirque hasta San Juan arriba. Mi mamá tenía un hijo por año, ¿eh? Tenía un buen contingente de soldados. Y partíamos en la citroneta en la mañana, en los postes, estoy viendo, pegábamos los afiches, llegábamos a San Juan agotados a las 4 de la tarde, volvíamos a las 7, no quedaba ningún afiche, porque los habían sacado. Pero lo que te quiero decir, yo viví esos 8 años, porque ya fue reelecta con la primera mayoría en Pirque en 67, toda la época de Frei Montalva, yo la viví de la mano de mi madre, que era independiente de C, como mi padre, en fin, siempre fue independiente. Ella venía de una familia muy aristocrática, Hernán Prieto Subercaseaux fue el primer alcalde de Pirque, por eso a lo mejor tú tienes esa imagen, pero yo me acuerdo haber escuchado los comentarios de tíos, de familiares, de amigos, tíos de derecha, en Pirque, que decían, tú sabes que la salís comunista. Pues claro, porque estaba dedicada a los areneros del río Maipo, las cooperativas, a sacar la escuela de Pirque, estoy viendo cuando se inauguró ahí con Juanito Hamilton, los centros de madre, ¿sí? Con los centros de madre. Esa era la política que yo conocí, en la que me formé. O sea, más que un tema de centro izquierda, un tema social. Una política volcada Claro, que a lo social. el eje me da la impresión que era distinto, porque efectivamente hoy en día está muy marcado derecha-izquierda, pero hay otro eje, por ejemplo, del punto de vista, y lo que nos contaba Antonio, y imagino que tú nos puedes ratificar, que tu papá eran personas muy devotas, muy creyentes. Sí, católicas. Eso, me imagino muy cercano al social cristianismo. Sí, Entonces, y la iglesia ha condenado desde el comunismo, pero también el liberalismo. Sí. Entonces son otros Sí, ejes políticos sí. que quizás han desaparecido. Totalmente. Entonces, quizás la pregunta es, oye, Ignacio Wöger podría tener un cambio en el otro eje, no en izquierda y derecha. Sí. ¿Sí? ¿Me Mira, explico, a mí no no? me quita el sueño el eje izquierda-derecha, pero tú tienes toda la razón. Esto es una familia católica, esencialmente católica. Tengo un amigo mío muy divertido que dice, mira, uno podrá no ser cristiano, pero católico, eso sí. Bueno, que es una aberración teológica, pero esto es una familia católica. Y mis padres, desde chico, en fin, y mi abuelo, y qué sé yo. Entonces, el social cristianismo, el Concilio Vaticano II, el cardenal Silva Enrique, que nos marcó, fue mi jefe en la vicaría, en los años 70, 80. Entonces, nosotros venimos de ahí, ¿te fijas? Ahora, uno dice, claro, el eje hoy día es distinto, no sea León XIV, que no toma el nombre de León XIII, que es la cuestión social, la encíclica social, la doctrina social de la iglesia. Yo vengo de ahí. Y eso no ha pasado de moda, a mi juicio. Una de las preguntas que te dejó tu hermano es que tenías que mejorar en el golf, que no está muy bueno. Y Una recomendación. una recomendación. Y la otra es que a él le gustaría volver a verte en política activa. Sí. Mira, lo primero, estoy con handicap 20, no me ha ido muy bien. Llegué a 16, me encanta juego tenis y golf. ¿Quién ganaba, perdón, el tenis? No, Antonio el también. gordo, que le decimos Antonio. Antonio es tenista, golfista, esquía, juega polo. No, es un deportista increíble, lejos el mejor de la familia. Pero nos entretenemos jugando juntos, con sus hijos, que son increíbles. Tiene un equipo de polo en esa familia. Mira. Ahí en Curicó, tu ciudad. Entonces... ¿Y la segunda? ¿Cuál es la segunda? A él le gustaría volver a verte en política activa. Mira, yo he tenido 5 candidaturas al Parlamento. Gané 3, perdí 2, fui 16 años parlamentario, diputado, senador, 3 veces, 3 candidaturas a la presidencia de la Democracia Cristiana. Las 2 últimas las gané, estuve 5 años en esa posición. La última vez la reelección la perdí, el 2018. Estoy hace 6 años en la vida académica, que es mi segunda vida. Mi primera vida es la política. Pero volver a la política activa en términos electorales, no. Candidato a algo, no. Ahora, yo soy siempre ahí, siempre estoy ahí. Sigo la política nacional, la política internacional. La política es mi tema, es mi vocación. Ignacio, para mí la última pregunta, que es muy personal y es entre emprendedor como persona, ¿cómo se vive una derrota electoral? Es dura. Yo perdí 2 candidaturas a senador. Una con Ominami que él me ganó y otra con Ominami que yo le gané el 2009. Es duro. Es duro, porque uno tiene que reinventarse. Cuando tú te llega la noticia y dices, no, perdiste? Hay un minuto de silencio, hay una conversación con la familia, mira, ¿se llora? Ni un drama. Pero los días siguientes, semanas siguientes, meses siguientes, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hago?
Y esa reinserción no es fácil. Yo soy abogado, pero nunca he ejercido la profesión. Soy cientista político, sí he estado en el mundo académico siempre. Nunca he dejado el mundo académico, que me gusta mucho. Y soy lector, y hago clases. En fin, soy académico ahora en la Universidad Católica del Paraíso, como les decía, hago clases en la Católica. Entonces, es duro. ¿Te ha hecho llorar la política? No, ¿No llega a ese punto? no. Me acuerdo que Andrés Navarro, presidente Sonda, cuando perdí la segunda vez, me dijo, mira Ignacio, un solo consejo. En los próximos 90 días, hasta una sola pregunta. ¿Por qué lo que ocurrió fue para mejor? No hay mal que por bien no venga, como él dicho. Bueno, entonces, imagínate, yo perdí la primera, el 2001, y a los 3 años era canciller. O sea, no cambio una por la Sale el otra. sol. Ser canciller es lo mejor que me ha tocado en política. Y la segunda, bueno, en fin, me reinserté, me invitó a la Católica del Paraíso, ahí estoy escribiendo libros, haciendo clases, que me encanta. Así es que todo esto es vocacional. ¿Has visto llorar personas en política? ¿Saca lágrima esto? No hay, mira, aquí Alamán decía la política sin llorar, ¿no? ¿Te acuerdas de la Hay frase? que tener de el cuero Alamán? chancho. Bueno, uno está preparado a tantas cosas. Hay que tener cuero chancho, hay que tener cuero duro. Porque es dura la política. La política es dura. Oh, Te dan fuerte. es que Dura, te ¿no? dan todo el Tienes que tiempo, aprender a weón. recibir. Sí. Te dan Pero fuerte. tiene que. Hay una persona que dijo: si te odia la mitad de un país, estás listo para ser candidato. Sí, Y es como. eso no es un óbice para ser candidato, ser presidente. O sea, uno siempre tiene detractores. Ahora, yo no creo haber tenido enemigos. Hay 3 o 4 personas que no voy a mencionar que yo sí creo que ellos consideran que yo soy su enemigo. Pero yo nunca he tenido enemigos en política, francamente. Ni en la derecha, ni en la izquierda, en ninguna parte. Adversarios políticos sí, porque así es la política. ¿Enemigos? No. Yo he sido un hombre de tender puentes, de crear acuerdos, de buscar consenso. Porque yo fui discípulo de Patricio Aylwin, de Gabriel Valdés, en los años 80 yo era valdesista, Edgardo Bénicar, Alejandro Fox, Ricardo Lago. Esa es mi escuela. Yo también la última pregunta. ¿Cuánto rato llevamos? Harto. Entonces ¿Están cansados? No, yo no. estoy fascinado. No quiero latear. No. Algo que yo creo que la gente que nos está viendo quizás no lo tenga claro, pero tu relación con el grupo musical Mazapán. Ah, total. ¿Ah? ¿Y cómo ha sido? Esa Qué es una lindo eso. pregunta. Y la segunda es, ¿qué es lo que ha significado la familia para tu desarrollo profesional, para las distintas campañas? ¿Cómo se vive eso? Mi familia. Está bien, Bueno, bien estresado. yo soy casado con una de las fundadoras del Mazapán, Cecilia Echenique. Por eso me preguntaba. No, la cuncuna amarilla se la piden todavía en el supermercado, se la piden. Te fijas cuando la gente, oye, ¿y usted la cuncuna amarilla? Claro. Entonces, el Mazapán revolucionó la música en Chile. ¿Ustedes escucharon el Mazapán? Sí. Claro. ¿Qué generación desde los años 80 era adelante? ¿Ustedes escucharon? Sigue vigente. O sea, Sí, la gente. cuncuna amarilla, la vaquita loca, bueno. Y un día estaban grabando donde Caco Layo en el estudio un disco, Los zapatos de papá. Y la voz masculina no llegó. Entonces creo que fue la Michelle Salazar, me dice, Ignacio, tú vas a cantar Los zapatos de papá. ¿Y cómo se te ocurre, Michelle? A ver, prueba. Que se Caco Layo. Bueno, a la primera quedó. ¿Ah? Los zapatos de papá son grandes y pesados. Esa voz soy yo. Nunca me han pagado derecho de autor. Pero bueno, el Mazapán. Ahora acaba de ser designado por la SCD, música fundamental, propuesta fundamental, un gran reconocimiento junto con Fernando Sí, Hierro, los gente. dos este año, muy merecido. Mazapán revolucionó la música infantil en Chile. Sí. 5 mujeres que estudiaban música, Carmen Lavanchi, su gran creadora, bueno, un grupo increíble. Así que toda mi vida fue yendo con los niños y cantando aquí, allá, y Mazapán, toda la vida. No, una historia fascinante. La historia, bueno, tuvimos la fortuna de tener a 2 hermanos acá. Muchas historias coincidían. Así, ¿eh? Sí, Bueno. eso O es sea, muy bonito. Los dos hablando muy bien de Antonio su... es lo máximo. Y él habla que Es tú el eres más lo- político, yo termino con él. Es el más político de los 9. En una reunión social familiar que uno quiere tirar la talla, tomarse un vinito. Entonces el gordo, Antonio, el gordo, le decimos nosotros, oye, pero un momento, ¿qué opinan de esto que pasó con Boris y no sé qué? Gordo, tranquilízate un poquito, estamos aquí en una reunión familiar. Es el más político, lejos. las pasiones. ¿Y tu Un familia? gran presidente de la CNA, fue un gran ministro de Agricultura. No, entre De ustedes Piñera. hablan muy bien de ustedes. Y él es un hombre de centro derecha. Eso habla bien de tus papás. Muy bien de Eso los papás. Los grandes padres formadores nuestros fueron porque nuestros ahí- padres. sí. ¿Dónde están enterrados ellos? Están aquí en el Parque del Recuerdo. ¿Los van a ver?
poco. Mira, yo no soy de ir a ver. Yo los tengo aquí todos los días. Todos los días. Todos los días. Me despierto con ellos. A veces vamos a verlo, claro. Qué lindo. Hoy, tremenda conversación, Ignacio. Encantado. Un honor para nosotros aprender Bueno, de ti. gusto muy Tanta grande. historia, conocimiento, cifras, mucha opinión. Y muchas anécdotas inéditas algunas. Me van a retar por ahí. Secreto de Estado. Secretos de Estado. Muchísimas gracias, Ignacio. Encantado. Gracias, Ignacio. Si Gracias a Dios quiere, ustedes. nos vemos en el próximo capítulo. Así es, Muy que bien. estén bien. Chao, chao. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo salió? Estos son los testigos.